Y si la persona que Dios ha elegido para caminar contigo toda la vida ya ha cruzado tu camino y ni siquiera lo notaste, en Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos revela una verdad profunda. Dios no solo guía tus pasos, también entrelaza destinos. Hoy exploraremos cómo el Señor puede presentarte a tu alma gemela sin que seas consciente de ello al principio. Te mostraremos cómo identificar esas señales sutiles pero poderosas que indican un propósito divino en una relación. Revelaremos los pasos para entender cuándo un encuentro no es casualidad, sino parte de un plan superior. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Y si la persona destinada a caminar contigo ya apareció en tu vida, pero no lo reconociste por estar esperando una señal espectacular. En muchas ocasiones, los encuentros más decisivos en nuestro destino no vienen acompañados de fuegos artificiales, sino de un susurro suave, de una conversación que parecía pasajera, de una mirada amable en medio del caos. Dios no siempre anuncia sus movimientos con estruendo. A menudo actúa en lo discreto, en lo sutil, y si no afinamos nuestro oído espiritual, podríamos pasar de largo ante la puerta que Él mismo está abriendo. Las Escrituras nos enseñan que no hay coincidencias en el reino. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esa verdad transforma la forma en que debemos observar nuestros vínculos cotidianos. Lo que parece un cruce fortuito, una charla sin importancia, puede ser la manifestación silenciosa de un diseño celestial que comienza a revelarse. En la Biblia, muchas relaciones significativas comienzan con encuentros que podrían parecer simples actos de la rutina. Pensemos en la historia de Isaac y Rebeca. Abraham envió a su siervo a buscar esposa para su hijo, pero no le dio una dirección exacta, sino una encomienda espiritual. Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame hoy, te ruego, buen encuentro. Génesis 24:12. El siervo no buscaba simplemente una mujer hermosa o de buena familia, sino una señal divina en lo ordinario. Y fue en el acto común de ir por agua donde se encontró con Rebeca, quien sin saberlo estaba a punto de entrar en una historia de linaje eterno. No hubo una visión en el cielo ni una voz audible, solo un gesto de hospitalidad, un acto de amabilidad que a los ojos de Dios fue suficiente para confirmar que era ella. Así actúa el Señor. Toma lo natural y lo convierte en parte de su propósito sobrenatural. A lo largo de los años, he escuchado testimonios de personas que se conocieron en circunstancias aparentemente triviales, esperando el autobús, siendo compañeros en una clase que casi no toman, en una reunión a la que no pensaban asistir. Pero después, cuando miran atrás, reconocen que nada de eso fue accidental. Una mujer una vez compartió cómo conoció a su esposo en la fila de una librería cristiana. Hablaron brevemente sobre un libro que ella sostenía en sus manos, sin saber que esa conversación casual sería el inicio de una historia con propósito eterno. Al revisar sus vidas, ambos se dieron cuenta de que habían orado al mismo tiempo pidiéndole a Dios que les permitiera reconocer a su compañero de vida, no por señales extraordinarias, sino por la paz en el corazón. Esa es una de las formas más certeras en las que Dios habla, no en la conmoción exterior, sino en la serenidad que inunda el alma cuando estamos frente a algo que proviene de Él. En Lucas 24 encontramos otro relato fascinante. Dos discípulos caminan hacia Emaús, conversando sobre todo lo que había sucedido con Jesús. Estaban abatidos, confundidos. De pronto, un hombre se une a ellos en el camino. Es Jesús resucitado, pero ellos no lo reconocen. Caminan con Él, le escuchan hablar de las Escrituras, pero sus ojos están velados. Solo al partir el pan, al repetir aquel gesto tan íntimo y significativo, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era el Señor.
Este pasaje es una imagen poderosa de cómo podemos estar frente a lo divino y no darnos cuenta. Podemos estar caminando junto a la persona que Dios eligió para compartir nuestra vida, pero nuestros ojos espirituales aún no están preparados para ver lo que Él ya ha unido. Dios permite estos velos con un propósito, no porque quiera confundirnos, sino porque está trabajando en dimensiones que aún no podemos comprender. En ocasiones, nuestra expectativa está tan centrada en el exterior que no logramos captar lo que realmente importa. El alma gemela que Dios ha preparado para ti no vendrá envuelta en una imagen de perfección, ni será presentada como una respuesta inmediata. Puede que llegue en forma de un amigo que siempre estuvo cerca, de alguien que aparece cuando menos lo esperas, o incluso de una persona con quien inicialmente no pensaste que habría un vínculo tan profundo. Pero con el tiempo y con discernimiento espiritual, comienzas a ver las piezas encajar como en un rompecabezas divino. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de Ruth y Booz. Ruth no buscaba una relación. Lo que buscaba era sobrevivir con dignidad y honrar a su suegra. Fue trabajando en el campo, en plena labor y humildad, donde encontró a Booz. Y fue Booz, viendo su nobleza, su fidelidad y su esfuerzo, quien comenzó a reconocer algo especial en ella. Lo extraordinario no vino en un instante de revelación, sino en una progresiva construcción de respeto, de admiración mutua, de valores alineados. Dios fue tejiendo una historia de redención en medio de lo cotidiano. Así actúa Él, transforma lo común en sagrado y lo sencillo en eterno. Jesús mismo en sus enseñanzas nos invita a prestar atención a lo pequeño, a lo aparentemente insignificante. En Mateo 13, 31, 32, habla del grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, que cuando crece se convierte en un árbol donde las aves pueden anidar. Ese es el poder de las conexiones divinas. Comienzan pequeñas, humildes, pero están cargadas de propósito y crecimiento. La persona que hoy parece solo un conocido, un compañero más, podría ser esa semilla que Dios plantó con intención, esperando que madure en el tiempo perfecto. Pero para que podamos ver estas conexiones, debemos tener una disposición espiritual adecuada. No se trata de obsesionarse con cada persona que conocemos, ni de forzar señales en cada conversación. Se trata de caminar con Dios de manera tan íntima que Él pueda hablarnos incluso en medio del bullicio. En Isaías 30:21 encontramos una promesa poderosa. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta voz interna, suave y firme, es la que nos guía hacia las personas que están alineadas con nuestro propósito. Cuando Dios quiere unir dos almas, comienza a generar un eco interior que confirma su voluntad. Puede ser una paz inexplicable, una sensación de reconocimiento que no sabes cómo explicar, o simplemente la ausencia de conflicto emocional. Muchas veces, quienes han encontrado a su compañero de vida en el Señor, relatan que lo supieron no por una emoción intensa, sino por una certeza serena. Como si el alma recordara algo que la mente aún no puede articular. Esa es la manera en la que el Espíritu Santo trabaja, no desde la euforia, sino desde la convicción. La historia de Jacob y Raquel también ofrece una perspectiva interesante. Jacob tuvo que trabajar 7 años para poder casarse con ella, y lo hizo con gozo. Génesis 29:20 dice: y sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Este pasaje nos recuerda que cuando el amor está alineado con la voluntad de Dios, incluso la espera se convierte en una forma de gozo. Las conexiones divinas no siempre se consuman de inmediato. A veces requieren tiempo, esfuerzo, sacrificio. Pero si son de Dios, no traerán angustia ni confusión, traerán crecimiento. Cuando reconocemos que cada paso está guiado por un propósito eterno, dejamos de buscar señales en el exterior y comenzamos a cultivar el interior. Oramos con más intención,
observamos con más sabiduría y caminamos con más humildad, porque entendemos que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que nos complete, sino a alguien con quien podamos cumplir juntos la misión que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y ese tipo de unión solo puede ser construida sobre el cimiento de la obediencia y la fe. En un mundo que busca el amor en el espectáculo, Dios sigue trabajando en lo secreto. En un tiempo donde las relaciones se construyen a la velocidad de un clic, Él sigue apostando por los procesos. Y en una cultura que valora la apariencia, Él sigue mirando el corazón. Por eso, si estás esperando esa alma gemela, no mires solo hacia afuera. Mira hacia arriba. Busca primero al reino, como dice Mateo 6:33, y todas estas cosas os serán añadidas. Tal vez ya cruzaste caminos con esa persona, pero no era el tiempo. Tal vez aún no la reconoces porque Dios está afinando tus ojos. O tal vez hoy mismo está entrando en tu vida de una forma tan sutil que solo los atentos al Espíritu podrán discernirlo. Sea cual sea el caso, confía. Porque Dios no se equivoca en sus emparejamientos. Y cuando Él une dos almas, no hay distancia, obstáculo ni circunstancia que pueda separar lo que Él ha determinado desde la eternidad. Hay una conexión que va más allá de la vista, más allá de lo tangible, más allá de cualquier estímulo superficial. Es una atracción que no empieza con la forma en que alguien luce, ni con la simpatía de su conversación, sino con una resonancia profunda en el espíritu. Cuando Dios quiere unir dos almas, no empieza por el cuerpo, empieza por el alma. La carne puede confundir, los sentidos pueden engañar, pero el espíritu no se equivoca. En 1 Corintios 2:14 se afirma que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este principio es clave para entender por qué muchos no reconocen de inmediato a la persona que Dios ha destinado para ellos. Están buscando con los ojos equivocados. La atracción espiritual se manifiesta como una afinidad que no puede explicarse con lógica. Es una conexión silenciosa que produce paz. No depende de emociones explosivas ni de mariposas temporales, sino de una certeza interna que se activa cuando dos personas comparten el mismo espíritu, la misma visión, la misma entrega a Dios. En Amós 3:3 se pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El acuerdo espiritual precede a cualquier compatibilidad emocional o física. Es en el ámbito invisible donde se establece primero la conexión verdadera, porque es allí donde habita el propósito. Cuando el Señor está detrás de una relación, el alma lo percibe antes de que la mente lo entienda. Es una comunión silenciosa, una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, tal como lo describe Filipenses 4:7. Esta paz no surge de las circunstancias externas, ni de una afinidad superficial, sino de la presencia de Dios en medio de ese vínculo. Él es el autor de la armonía espiritual que se forma cuando dos vidas han sido llamadas a caminar juntas bajo su voluntad. En las Escrituras, los encuentros divinos entre personas destinadas a caminar juntas no se basaron en la apariencia, sino en el propósito compartido. José y María, por ejemplo, fueron unidos por una causa superior. No hay descripciones sobre la belleza de María ni sobre las emociones intensas de José. Lo que se resalta es la disposición espiritual de ambos para obedecer el plan de Dios. María aceptó su llamado con una entrega total. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. José, siendo justo, obedeció sin cuestionar la voz del ángel que le reveló su papel en el nacimiento del Salvador. Ambos fueron unidos no por atracción emocional, sino por la disposición espiritual a someterse al propósito eterno. Cuando una relación nace en el espíritu, no necesita impresionar ni acelerar nada. Tiene un ritmo diferente. El tiempo no se convierte en presión, sino en preparación.
En Eclesiastés 3:11 leemos que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios no apresura las cosas que tienen valor eterno. La atracción espiritual madura con oración, con obediencia, con crecimiento personal, y solo entonces se manifiesta también en los demás niveles. No es una atracción que exige, que desespera, que compara. Es una atracción que espera, que ora, que discierne. La verdadera unidad no ocurre cuando dos cuerpos se encuentran, sino cuando dos espíritus están alineados en la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que muchas relaciones que parecen prometedoras terminan en frustración, porque fueron fundadas sobre emociones volátiles, no sobre convicciones espirituales. El mundo enseña que el amor nace de lo que se ve, pero la palabra enseña que lo eterno no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. La persona que Dios ha escogido para ti será alguien con quien puedas orar, adorar, caminar en santidad y construir una vida que honre a Dios, aún antes de que el vínculo sentimental se formalice. En los tiempos bíblicos, los compromisos no eran regidos por la apariencia o el deseo, sino por el carácter espiritual. Cuando Eliezer oró para que Dios mostrara a la mujer indicada para Isaac, no pidió belleza ni carisma. Pidió una señal que revelara generosidad, servicio, disposición, y fue esa actitud espiritual la que confirmó que Rebeca era la elegida. Hoy muchos buscan relaciones basadas en lo que alguien proyecta exteriormente, sin discernir el fruto del Espíritu en su vida. Gálatas 5:22-23 describe ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La atracción espiritual se despierta cuando se perciben estos frutos en el otro, no cuando se enciende una emoción temporal. La oración es el filtro que permite discernir esta clase de atracción. Cuando una relación es de Dios, se fortalece con la oración. En lugar de ansiedad, produce descanso. En lugar de confusión, trae confirmación. Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pedir sabiduría para discernir a la persona indicada no es señal de duda, es prueba de madurez espiritual. Muchos errores en relaciones comienzan cuando se omite la oración o se ignoran las respuestas que ya se han recibido en lo íntimo del espíritu. Otra evidencia de atracción espiritual es la edificación mutua. En una relación guiada por Dios, cada conversación edifica, cada encuentro eleva, cada palabra confirma. Efesios 4:29 exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Una conexión nacida en Dios se reconoce porque ambas partes se edifican, se animan, se fortalecen mutuamente en la fe. No hay manipulación, no hay competencia, no hay orgullo. Hay humildad, hay servicio, hay honra. Cuando el vínculo espiritual es real, no es necesario forzar la compatibilidad. Las diferencias pueden existir, pero no generan división. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. La unidad espiritual no requiere uniformidad, requiere humildad y un compromiso con la voluntad divina por encima de la voluntad personal. Cuando ambos están más enfocados en agradar a Dios que en complacerse mutuamente, es cuando surge la verdadera conexión del alma. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Este principio es más que una advertencia, es una declaración sobre el fundamento de una verdadera relación espiritual. El yugo desigual no solo implica creencias diferentes, sino prioridades espirituales distintas. Si uno busca el reino y el otro el mundo, no habrá armonía.
La atracción espiritual solo florece cuando ambos corazones laten por lo mismo: agradar a Dios. La pureza es otra señal de una atracción nacida en lo espiritual. En una relación alineada con el corazón de Dios, no hay urgencia por tocar lo que no debe tocarse, ni por cruzar límites que deshonren al Señor. Hebreos 13:4 declara: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esta honra comienza desde el noviazgo, cuando ambos se comprometen a caminar en santidad. La atracción verdadera espera el tiempo establecido. No busca excusas, busca obediencia. A menudo se malinterpreta el amor como un sentimiento incontrolable, pero en la Biblia el amor es una decisión fundamentada en verdad. 1 Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La atracción espiritual se evidencia en hechos concretos: respeto, coherencia, integridad, entrega. No es algo que fluctúa con el estado de ánimo. Permanece incluso cuando no hay emociones efusivas, porque no se basa en lo que se siente, sino en lo que se discierne. A veces, Dios oculta temporalmente esa atracción espiritual para trabajar en nuestro carácter, para formarnos, para protegernos, pero cuando estamos listos, Él permite que esa conexión sea evidente. Salmos 37:4 promete: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nuestro deleite está en Él, nuestras peticiones son purificadas, nuestros deseos son transformados, y entonces podemos reconocer lo que proviene de su mano sin confusión. La atracción espiritual no requiere explicación para quien la experimenta. Es como un fuego que no consume, una certeza que no necesita pruebas. Cuando Dios une dos almas, lo hace en lo invisible primero. Y ese vínculo es más fuerte que cualquier emoción pasajera. Es un pacto silencioso, sellado por la oración, confirmado por la palabra, sostenido por el Espíritu. Esta es la forma en la que Dios actúa. No se mueve por apariencias, se mueve por propósito. No une por sentimientos, une por diseño. Y cuando esa unión comienza en el Espíritu, no hay nada que pueda romperla, porque lo que Dios une, nadie lo separa. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. Relaciones que parecían sólidas se derrumban. Promesas se desvanecen. Caminos que parecían seguros terminan en callejones sin salida. Pero en el reino de Dios nada está perdido. Cada separación, cada distancia, cada cierre tiene un propósito que no siempre se revela en el momento. Dios utiliza las interrupciones para redirigirnos, las despedidas para prepararnos y los silencios para hablarnos más claro que nunca. En Isaías 55:8-9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad cambia radicalmente la forma en que interpretamos los fracasos emocionales. Lo que vemos como pérdida puede ser una puerta hacia la verdadera bendición. En muchos casos, el alma gemela no llega mientras estamos apegados a lo que no nos conviene. Dios en su misericordia permite rupturas necesarias, no como castigo, sino como protección. La historia de Abraham y Lot lo demuestra con claridad. Hasta que Abraham no se separó de Lot, no pudo ver con claridad la tierra que Dios había preparado para él. Génesis 13:14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. El llamado no fue antes, fue después de la separación. Hay conexiones que limitan la visión espiritual, que impiden avanzar hacia el propósito. Y mientras se mantengan presentes, lo divino permanece velado. Las separaciones no solo liberan, también revelan. Muestran quién está contigo por propósito y quién por conveniencia. En Juan 6:66-68, muchos discípulos abandonaron a Jesús después de una enseñanza difícil.
Pero Pedro se quedó y declaró: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las partidas selectivas no debilitan el propósito, lo purifican, eliminan lo que estorba, fortalecen lo que queda. Este principio también se aplica a las relaciones. A veces Dios permite que alguien se aleje porque su presencia estaba bloqueando el crecimiento espiritual necesario para recibir al verdadero compañero de destino. Los desvíos también tienen un papel fundamental en la preparación personal. Dios no une a dos personas inmaduras para que se arrastren mutuamente, sino a dos personas procesadas para que se edifiquen. En el libro de Oseas, el Señor habla de atraer al pueblo al desierto, no para castigar, sino para hablarle al corazón. Oseas 2:14 declara: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto representa el lugar de preparación, de intimidad con Dios, de purificación. Allí se aprende a depender de Él, a discernir su voz, a dejar de buscar validación en las personas y encontrarla en la presencia divina. Cuando alguien ha pasado por un proceso de separación guiado por Dios, se vuelve más sensible espiritualmente. La búsqueda ya no se centra en suplir carencias emocionales, sino en caminar con propósito. Y es entonces cuando se puede reconocer a quien viene con el mismo enfoque. Dos personas que han sido procesadas por separado pueden ser unidas para multiplicar su impacto, no porque se necesitan para ser completos, sino porque están completos en Dios y unidos para cumplir un diseño mayor. Dios no improvisa relaciones. Él ordena los tiempos, estructura los procesos y permite desvíos que corrigen el rumbo. José soñó con grandeza, pero antes de ver la realización de sus visiones, fue traicionado, vendido, olvidado y encarcelado. Solo después de esos desvíos se encontró con el propósito que lo uniría a su papel fundamental en el plan divino. Cuando finalmente fue exaltado, Dios lo posicionó no solo para gobernar, sino para conectar con una esposa que sería madre de una nueva generación en el pacto. El proceso no fue castigo, fue entrenamiento. Hay momentos en que una persona parece estar alineada espiritualmente, pero no es la elegida. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por mandato divino, pero fue David quien fue llamado conforme al corazón de Dios. A veces, lo que viene primero no es lo definitivo, sino lo provisional. Y mientras se mantiene lo provisional, lo eterno no puede manifestarse. Por eso, las separaciones, aunque dolorosas, pueden ser instrumentos de alineación. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las pérdidas, las despedidas, los silencios prolongados y las puertas cerradas. En muchos casos, Dios no une dos caminos hasta que ambos han sido separados de las rutas que los distraen. La formación en solitario permite un crecimiento que no se puede lograr cuando se está constantemente enfocado en la otra persona. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. No fue un error, fue un diseño. Y después de esa etapa, comenzó a llamar a sus discípulos a construir relaciones con fundamento eterno. Si el Hijo de Dios necesitó aislamiento temporal para ser afirmado en su propósito, ¿cuánto más nosotros necesitamos esos momentos de separación que nos preparan para los vínculos correctos? Las separaciones no son señal de abandono divino, sino de una intervención estratégica. En Hechos 15, 36, 41, Pablo y Bernabé, dos pilares del Evangelio, tuvieron una diferencia que los llevó a separarse, y en lugar de debilitarse, se multiplicaron. El ministerio se expandió porque Dios también utiliza las divisiones temporales para aumentar el alcance del propósito. En una relación, cuando una separación ha sido guiada por Dios, no produce destrucción, sino redirección. A veces, incluso el reencuentro es parte del diseño, pero solo si ambas partes han sido transformadas durante la distancia.
Los desvíos nos enseñan a renunciar al control. En lugar de aferrarnos a lo que creemos que debe ser, aprendemos a soltar y a confiar. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este reconocimiento continuo permite que los desvíos se conviertan en instrumentos de revelación. En lugar de ver una relación que no funcionó como un fracaso, se ve como una etapa de formación. En lugar de lamentar un alejamiento, se comprende como una preparación. En el relato de Moisés, vemos cómo incluso los errores pueden ser usados por Dios para redirigir el camino. Moisés mató a un egipcio y huyó al desierto. Allí pasó 40 años, alejado de Egipto, antes de regresar como libertador. Durante ese tiempo fue moldeado como líder, esposo y padre. Lo que parecía un exilio era en realidad una incubadora espiritual, y cuando regresó no era el mismo. Así también muchas veces Dios separa para madurar y une solo cuando el carácter ha sido formado. El camino hacia la persona correcta no siempre es recto. A menudo está lleno de curvas, intersecciones y pausas inesperadas. Pero cada tramo tiene un propósito. El Salmo 37, 23 afirma: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esta aprobación no depende de la velocidad, sino de la obediencia. Incluso si el trayecto incluye lágrimas, soledad o rupturas, Dios sigue dirigiendo, porque su plan no es lineal, es perfecto. Cuando aprendemos a ver las separaciones como actos de misericordia, dejamos de aferrarnos a lo que ya no edifica, y es en ese desapego espiritual donde se abre espacio para lo nuevo. Para que una promesa se cumpla, a veces es necesario vaciarse de las expectativas equivocadas. El corazón que ha sido purgado por la pérdida puede ser llenado con una esperanza más profunda. Y es entonces cuando el alma está preparada para recibir sin idolatrar, para amar sin depender, para unirse sin perder su identidad en Dios. El propósito de Dios nunca es fragmentar sin restaurar. Cada separación tiene una intención redentora. Cuando el corazón ha sido alineado con su voluntad, incluso los recuerdos del pasado dejan de doler, porque se entiende que fueron necesarios, porque se reconoce que todo fue parte de una preparación mayor. En ese estado de madurez espiritual, el alma puede finalmente reconocer a quien viene con un amor que no exige, sino que confirma, un amor que no se impone, sino que fluye, un amor que no sustituye a Dios, sino que lo glorifica. Cuando se ha pasado por el fuego de la separación divina, se pierde el temor al futuro, porque se ha comprobado que Dios no quita sin tener un propósito, ni separa sin una intención superior. Y cuando llega el momento de la unión verdadera, no hay ansiedad ni necesidad de entenderlo todo. Solo hay paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que lo que ahora llega no fue alcanzado por esfuerzo humano, sino enviado desde lo alto. Hay preguntas que solo se pueden responder en la quietud del alma. Y entre ellas, una de las más profundas es cómo saber si una relación proviene realmente de Dios. En un mundo donde abundan las emociones intensas y las opiniones diversas, discernir la voluntad divina se vuelve un acto de valentía espiritual. No basta con sentir algo fuerte, ni con escuchar afirmaciones externas. Se necesita entrar en el lugar secreto, ese espacio donde la voz de Dios no compite con el ruido del mundo, sino que se manifiesta en forma de una convicción que no puede ser sacudida. Jesús lo expresó claramente en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí, en lo secreto, comienzan las verdaderas confirmaciones. La oración no es simplemente una conversación con Dios, es el espacio donde las dudas se ordenan,
donde los sentimientos se purifican y donde la voluntad propia se rinde. No se trata de imponer una petición, sino de exponerla con sinceridad y esperar en reverencia la respuesta. Cuando se ora con corazón dispuesto, Dios responde, a veces con una paz que silencia toda ansiedad, a veces con un versículo que se repite, a veces con una puerta que se cierra o con una certeza que crece sin ruido, como lo hace la semilla bajo tierra antes de brotar. Dios no es un autor de confusión. Cuando Él aprueba algo, lo respalda con claridad, aunque esa claridad no siempre se exprese con palabras audibles. En Colosenses 3:15 se nos instruye, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz es un filtro, no es una emoción pasajera, sino un árbitro que señala cuando algo está alineado con el corazón de Dios. Si una relación te deja en zozobra, si te arrastra lejos del altar, si apaga tu fuego espiritual, entonces esa paz está ausente. Y donde falta la paz, sobra el error. Las confirmaciones divinas nunca contradicen la Escritura. Dios no hablará algo que vaya en contra de lo que ya ha establecido. Salmo 119, 105 afirma, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia no es solo un texto sagrado, es el manual de reconocimiento para las decisiones que definen el rumbo eterno. Cuando una relación es voluntad de Dios, su palabra la ilumina. Versículos comienzan a cobrar vida con fuerza inusual. Lecturas que parecían aleatorias se tornan respuestas directas. Y en lugar de confusión, emerge comprensión. A veces la respuesta no es lo que se esperaba. Puede ser un no, que duele, pero que preserva. Puede ser un todavía no, que obliga a esperar y crecer. Puede ser un sí, que desafía toda lógica, pero que trae paz inexplicable. Lo importante no es la forma en que Dios responde, sino nuestra disposición para aceptar lo que Él revela. Jeremías 33:3 declara, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa no está condicionada por la intensidad del deseo, sino por la humildad del corazón que se rinde a la verdad divina, aunque ésta no coincida con las expectativas humanas. Cuando una relación es parte del diseño celestial, comienza a mostrar frutos que van más allá de la emoción inicial. La oración no solo confirma, también transforma. Dos personas que oran juntas aprenden a caminar con un mismo corazón. La intercesión mutua fortalece el vínculo antes de que se formalice, y la búsqueda conjunta del rostro de Dios crea una base indestructible. Es en esos momentos de oración sincera donde se revela la verdadera compatibilidad espiritual, no por afinidad de intereses, sino por alineación de propósitos. La oración persistente revela intenciones. Si alguien se aleja cuando se le invita a orar, si no puede sostener una conversación que incluya la dirección de Dios, entonces no está listo para caminar bajo un yugo santo. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta, orad sin cesar. Esta oración constante no es una repetición sin sentido, es una actitud del corazón que permanece conectado a la voluntad del Padre. Y cuando ese tipo de oración es compartida por dos personas, el Espíritu Santo empieza a señalar caminos, a abrir entendimientos, a exponer motivos y a confirmar verdades. La palabra también actúa como espejo. En Hebreos 4:12 se describe como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No se limita a consolar, también confronta. Una relación que es de Dios no solo traerá palabras agradables, también revelará áreas que deben ser corregidas. El crecimiento mutuo en la verdad es una señal clara de que Dios está obrando, porque Él no solo une para hacer felices, une para santificar. Y la santificación siempre empieza por el conocimiento profundo de su voluntad revelada. Dios puede confirmar a través de otros, pero nunca sin haber hablado primero al corazón.
Las confirmaciones externas son válidas solo si ratifican lo que ya se ha sembrado en lo secreto. Cuando alguien dice haber recibido una palabra profética sobre tu relación, pero tú no has recibido paz al respecto, detente. Dios es ordenado. Él habla primero en lo íntimo y luego lo confirma en lo externo. Deuteronomio 19:15 establece que por boca de 2 o 3 testigos se confirma todo asunto. Pero esos testigos no sustituyen la comunión directa, solo ratifican lo que ya ha sido revelado por medio del Espíritu. La dirección divina nunca será manipulada por las emociones. A veces se confunde una fuerte atracción con una señal. Pero Dios no dirige por impulsos, dirige por convicciones. La emoción puede encenderse por un instante, pero la confirmación permanece con el tiempo. Una relación aprobada por Dios resiste la espera, sobrevive al silencio y no necesita presión para avanzar, porque quien ora y escucha sabe cuándo es el momento correcto. Eclesiastés 8:6 lo confirma. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Dios también habla en el silencio. No siempre responde con rapidez, pero el silencio no es ausencia, es una invitación a profundizar. Es en esos momentos de aparente quietud donde el corazón es afinado, donde el oído espiritual se agudiza. En el silencio de Dios se revela la verdadera intención del buscador. ¿Estás esperando una señal porque deseas una afirmación? ¿O porque estás dispuesto a obedecer lo que Él diga, aunque sea contrario a tu deseo? Esa es la prueba del discernimiento. Las confirmaciones verdaderas producen descanso. No eliminan los desafíos, pero dan fuerza para enfrentarlos. No prometen una historia sin luchas, pero aseguran la compañía del Espíritu Santo en medio de cada paso. Cuando Dios confirma algo, lo sustenta. Y lo que Él sustenta no se desmorona ante la primera tormenta. Mateo 7:25 lo ilustra. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo, y una relación fundada sobre Él no se mueve con las emociones, sino que permanece firme por la convicción. La oración y la palabra no son accesorios en el proceso de discernimiento, son el núcleo, son la brújula en medio del mar agitado de las emociones humanas, son el filtro que permite distinguir entre lo deseable y lo verdadero. Y cuando se colocan en el centro, eliminan la confusión, porque el Dios que habla también confirma, el Dios que guía también sostiene, y el Dios que une lo hace con propósito eterno, no con conveniencia temporal. Una relación que nace en la oración y es confirmada en la palabra se convierte en un altar viviente. Dos personas unidas por Dios reflejan su gloria. Su comunión no es solo entre ellos, es con Él en el centro. Y esa comunión no necesita ser explicada, porque se manifiesta con frutos, con paz, con claridad, con obediencia. Es una relación que edifica, que eleva, que multiplica, no una que drena, divide o confunde. Cuando Dios habla, lo hace con precisión. Su voz no se pierde entre las demás porque trae consigo autoridad y paz. Y cuando se responde con fe, lo que parecía incierto se vuelve claro. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque el corazón se alinea con el diseño celestial. Esa es la verdadera confirmación, no un evento milagroso, sino una certeza que se planta en lo profundo del alma y no se mueve, aunque todo alrededor tiemble. Hay una etapa que muchos desean evitar, pero que en el reino de Dios es ineludible. Antes de cualquier encuentro divinamente asignado, hay un trabajo que debe hacerse en lo más profundo del alma. No se trata de prepararse para el otro, sino de ser transformado por Dios en la totalidad de quien se está destinado a ser. Sin esta obra interna, toda unión se convierte en un peso.
porque nadie está llamado a cargar con la inmadurez del otro, sino a caminar al lado de alguien que también ha sido procesado, moldeado y aprobado por el fuego del Espíritu. En Filipenses 1:6, el apóstol Pablo afirma con convicción: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra es el fundamento de toda relación que Dios desea edificar. Muchos claman por un encuentro sin haber pasado por la temporada de edificación personal, pero en el diseño del Creador no hay atajos. Antes de que Adán recibiera a Eva, Dios primero lo colocó en el huerto, le dio un propósito, le enseñó a cultivar y a guardar, le confió autoridad. Solo después de haber sido establecido, preparado y posicionado, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. El orden es claro: primero la formación, luego la compañía. Saltarse este proceso es invitar al conflicto, porque se entra en una relación esperando recibir lo que uno aún no está listo para sostener. La transformación personal no es un conjunto de hábitos nuevos, es un cambio profundo en la identidad, una realineación del carácter con la naturaleza de Cristo. Este proceso no ocurre en un día ni se alcanza con esfuerzo humano. Es el resultado de una rendición diaria, de permitir que el Espíritu Santo confronte, sane, restaure y transforme cada área que aún no refleja la imagen de Dios. Romanos 12:2 establece el principio central de esta metamorfosis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este entendimiento renovado es el filtro que permite ver con claridad, elegir con sabiduría y esperar con esperanza. El tiempo de formación individual es también un tiempo de alineación con la visión del reino. Cuando alguien no conoce su propósito, no puede reconocer a quien está destinado a caminar con él. Las uniones divinas no son un fin en sí mismas, son un medio para manifestar el plan de Dios en la tierra. Dos personas que no han sido dirigidas hacia una misión espiritual común no podrán avanzar en unidad. Amos 3:3 plantea una pregunta retórica que expone esta verdad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este acuerdo va más allá de opiniones o gustos. Es una convergencia de visión, de llamados, de prioridades celestiales. El crecimiento interior produce discernimiento. Una persona que ha sido formada por Dios puede detectar de inmediato si alguien está en la misma frecuencia espiritual. No porque tenga un don especial, sino porque ha aprendido a escuchar al Espíritu, a confiar en la palabra y a reconocer la paz que solo Dios puede dar. La madurez no busca impresionar ni apresurar, se mueve con prudencia, camina con propósito, espera con paciencia. Gálatas 5:22-23. Enumera los frutos del Espíritu y cada uno de ellos es esencial para una relación saludable: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Sin estos frutos, lo que se construya no permanecerá. El carácter es probado en la intimidad con Dios, no en la presencia de otros. Es en el secreto donde se forjan las raíces profundas que luego sostendrán una unión pública. Salmos 1:2-3 describe al hombre bendecido como aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este árbol no crece de un día para otro. Sus raíces se extienden en la oscuridad, en lo invisible, en lo profundo. Así también es el crecimiento espiritual, silencioso pero esencial. Dios no une vacíos esperando que se llenen mutuamente. Une plenitudes que fluyen una hacia la otra, no para depender, sino para compartir lo que ya han recibido del cielo. Dos personas que no han sanado de heridas pasadas, que no han cerrado ciclos, que aún buscan validación externa, no están listas para sostener un pacto sagrado.
El tiempo de soledad no es una maldición, es una bendición. Es el laboratorio donde Dios forma la visión, pule los dones, corrige motivaciones y fortalece la identidad. La identidad en Cristo es el cimiento. Cuando alguien no sabe quién es, buscará definirse a través del otro, y eso es una carga que ninguna relación sana puede soportar. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva criatura vive desde una nueva perspectiva. Ya no necesita probar nada, ni buscar desesperadamente lo que solo Dios puede dar. Está completa en Él. Y desde esa plenitud puede amar sin miedo, servir sin agotarse, entregar sin perderse. El Señor trabaja en áreas específicas antes de permitir una conexión. La paciencia es una de ellas. Esperar sin caer en la ansiedad. Creer sin necesidad de controlar. Confiar sin condiciones. Isaías 40:31 lo afirma con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta espera no es pasiva, es una espera activa de crecimiento, de oración, de servicio, de obediencia. Mientras se espera, se avanza y al avanzar se madura. Otra área crítica es la obediencia. Dios no puede unir a quien no está dispuesto a someterse a su dirección. La rebeldía espiritual contamina cualquier vínculo. El Señor busca corazones dóciles, dispuestos a renunciar a su camino por seguir el suyo. En 1 Samuel 15:22, el profeta declara: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta obediencia se prueba en decisiones pequeñas, en renuncias diarias, en una vida que dice sí a Dios incluso cuando cuesta. La generosidad también es moldeada antes del encuentro. No se trata solo de dar cosas materiales, sino de tener un corazón dispuesto a servir, a dar sin esperar recibir, a sembrar con fe. Jesús enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Una relación basada en la entrega mutua, no en la exigencia, es el reflejo de un carácter transformado. Cuando ambos han sido enseñados por el Espíritu a dar, a perdonar, a ceder, entonces el amor florece como un fruto natural. El dominio propio es otro fruto esencial. En una cultura que glorifica el impulso y la gratificación inmediata, Dios llama a sus hijos a la templanza. El dominio propio protege la santidad, honra los límites y asegura que las decisiones no estén gobernadas por emociones volátiles. Proverbios 25:28 advierte: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona sin dominio propio se convierte en un riesgo, no en una bendición. Solo quien ha aprendido a decir no a su carne está capacitado para decir sí a una relación santa. En el proceso de transformación, Dios también trata con el pasado, no como un verdugo, sino como un sanador. Saca a la luz lo que debe ser sanado, no para avergonzar, sino para liberar. Juan 8:32 declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad interior es el estado necesario para amar con pureza. Solo quien ha sido sanado puede abrazar sin proyectar sus heridas. Solo quien ha perdonado puede construir sin temor. La obra de sanidad que precede al encuentro es una garantía de estabilidad para lo que vendrá. Dios no envía personas a llenar espacios vacíos. Envía a aquellos que están llenos de su presencia. Y mientras más uno se acerca a Él, más se aleja de lo que es incompatible con su voluntad. El proceso de transformación revela también lo que debe ser dejado atrás. Relaciones pasadas, hábitos dañinos, patrones mentales erróneos. Todo lo que no puede acompañar el nuevo nivel debe ser entregado, porque Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Marcos 2:22. La transformación requiere una renovación completa del recipiente.
Quien ha sido transformado por Dios no necesita convencer a nadie de su valor. Su vida lo evidencia, su paz lo testifica, su caminar lo refleja. Y cuando llegue la persona correcta, no será por manipulación ni por esfuerzo. Será una conexión natural, fluida, evidente, porque los dos habrán sido preparados por el mismo maestro, formados en el mismo horno, tallados con el mismo cincel. El propósito de una relación que nace del corazón de Dios nunca termina en los intereses de los involucrados. Siempre se expande hacia una misión mayor. Cuando el Señor une dos almas, lo hace con la intención de establecer un testimonio vivo de su gloria. El amor humano, por más sincero que sea, tiene límites. Pero cuando ese amor se entrelaza con el llamado divino, entonces deja de ser solo una experiencia emocional y se convierte en una fuerza espiritual que impacta más allá de lo visible. Jesús lo dejó claro en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esta palabra se extiende a cada ámbito, incluyendo la unión matrimonial, porque una pareja que ha sido elegida por Dios no solo está llamada a edificarse mutuamente, sino a dar fruto que permanezca. Dios no une a dos personas solo para su satisfacción, sino para la expansión de su reino. Por eso, una señal evidente de que una relación es parte del diseño celestial es la misión que nace en ella. No se trata únicamente de compartir intereses o acompañarse en la vida cotidiana. Se trata de caminar en la misma dirección espiritual, de llevar una carga en común, de servir desde un mismo fuego. En Eclesiastés 4:9-10 se revela la dimensión práctica de esta misión conjunta. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero este levantar no es solo emocional, es espiritual. Es una exhortación mutua, una vigilancia recíproca, una edificación que va más allá de lo sentimental. Una pareja enviada por Dios se convierte en una unidad que resiste ataques, supera temporadas y permanece firme en medio de las pruebas, porque el fundamento no es el afecto, sino la roca. Mateo 7:24-25 lo declara con claridad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es Cristo, y solo los que edifican sobre él pueden construir algo que no se derrumbe. El amor humano puede iniciar una historia, pero solo el amor divino sostiene la misión. Cuando una pareja camina bajo el mismo llamado, cada paso que dan se convierte en una extensión del propósito eterno. Oran juntos, luchan juntos, crecen juntos, y no porque nunca enfrenten conflictos, sino porque entienden que están juntos no solo para ser felices, sino para glorificar a aquel que los unió. En Hechos 13:2, el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ese llamado conjunto no es exclusivo de ministros o misioneros. Todo hijo de Dios tiene una asignación, y cuando esa asignación es compartida por dos, el impacto se multiplica. En una relación enviada por el cielo, cada victoria individual es una victoria del equipo. Cada logro personal, un avance del propósito común. No hay competencia porque hay entendimiento. No hay celos porque hay misión. Y donde hay misión, hay dirección. Por eso, cuando Dios presenta a tu alma gemela, lo hace para que juntos se conviertan en reflejo de su imagen, portadores de su gloria, instrumentos de su voluntad. No se trata solo de sentir amor, sino de encarnar el amor que transforma, que edifica, que impacta. Porque donde Dios une, también envía. Y donde Él envía, respalda con poder. Hay momentos en los que pareciera que todo está en pausa, que las oraciones no encuentran respuesta,
que las promesas se dilatan, que la espera se hace más larga de lo que el corazón quisiera soportar. Pero incluso en esa pausa, Dios está obrando. Porque cuando Él se toma tiempo, es porque está edificando algo que no será derribado. En ese silencio aparente, lo invisible se acomoda, lo eterno se alinea, lo perfecto se prepara. Porque Dios no solo responde con hechos, también responde con tiempos. Eclesiastés 3:11 lo expresa con precisión. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tu alma gemela no es una meta que debes alcanzar, es una parte del diseño que Dios ya escribió desde antes que tú nacieras. No necesitas correr desesperadamente para encontrarla, ni forzar caminos para que encajen. Lo que Dios une no se reconoce por su intensidad, sino por su paz. No se impone por urgencia, se confirma por revelación. El verdadero desafío no es encontrar a esa persona, sino mantenerte firme mientras Dios termina de esculpirte a ti, mientras Él la forma a ella, mientras moldea la historia que ambos vivirán para su gloria. Lo que viene de Dios no compite con su presencia, no distrae tu mirada de Él, no enfría tu altar, todo lo contrario, lo enciende. Lo que es enviado por el cielo siempre te acerca más al Creador que al regalo. Porque las bendiciones verdaderas no sustituyen al dador, lo revelan. Y en el caso del alma gemela, esa persona no vendrá a llenar un vacío, sino a multiplicar lo que Dios ya ha depositado en ti. Muchos se preguntan por qué la espera es tan larga, pero tal vez la pregunta no sea cuándo llegará, sino cómo estoy viviendo mientras espero. Porque la forma en que esperas habla de la fe que tienes, habla de tu enfoque, habla de si confías más en tus planes o en la fidelidad del Dios que no falla. Salmos 27:14 lo resume así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta espera no es pasiva, es una postura activa de quien sigue avanzando, confiando, adorando, sirviendo, mientras el cielo se encarga del resto. Dios no llega tarde. Él llega cuando tu corazón ya no tiene que preguntarse si es el momento correcto. Llega cuando puedes mirar a quien tienes enfrente y entender que no es un premio a tu paciencia, sino una extensión de su propósito. Porque cuando Él presenta, no hay sombra de duda. Hay certeza, hay gozo, hay plenitud. No temas si aún no lo has visto. No dudes si aún no lo has sentido. Sigue caminando, sigue creciendo, sigue creyendo, porque cuando menos lo esperes, cuando tu corazón esté tan enfocado en lo eterno que ya no anhele lo temporal con ansiedad, Dios te mostrará lo que ya estaba escrito. Y ese día no será solo un inicio, será una confirmación gloriosa de que esperar en Él siempre valió la pena.